Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 162. Si lo piensas bien, es extraño. El desastre que ocurrió cuando un agente de la Oficina de Gestión de Desastres intentó una vez subir por la fuerza a un niño infectado a la cápsula de escape. Se produce una muda aguda. Aparecen úlceras por todo el cuerpo y se pierden todos los signos vitales. La contaminación se propaga rápidamente, lo que provoca la muerte. Si se tratara de la cápsula de escape intentando eliminar amenazas internas, la reacción fue demasiado deliberada. Se parecía más a la acción de la propia fuente de infección. Exacto. Tiene más sentido interpretarlo como obra de las sirenas de peligro biológicos. Un castigo infligido a un huésped que se atreve a separarse de la colmena. Una recuperación de energía. Pero esta información solo la conocían los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres, mientras que, por el contrario, la información más detallada sobre la cápsula de escape solo estaba disponible para los empleados de Soñar Despierto Inc. Información fragmentada. Y esa es precisamente la razón por la que nadie podía haber predicho razonablemente lo que estaba sucediendo ahora. Un niño levantó la mano. Es la princesa Sirena. ¡Bum! Con un estruendo atronador, una masa atravesó el techo y se estrelló contra la terminal. ¡Kiarararara! Un sonido parecido al de niños riendo, no, más bien al de tejido ulcerado chocando, llenó toda la estación. Innumerables tentáculos parecidos a tumores, que expulsaban un horrible moco, descendieron y se sujetaron como si fueran pies. ¡Pum! 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 Pum 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 pum. Como telarañas colgando, las masas de carne que excretaban mucosidad extendieron sus extremidades como tentáculos y se aferraron a todas las paredes de la terminal destrozada. De la enorme colmena infectada surgió su núcleo más grotesco, una forma monstruosa que ahora se enroscaba ante el palacio oceánico. ¡Kiarararara! Golpeó con su masa carnosa, cubriendo la terminal. ¡Pum! ¡Diablos! Baksaeon se quedó paralizado, gritando, luego empujó al empleado que intentaba empujarlo hacia adelante y se retiró rápidamente. Un empleado de la empresa fue atrapado por la masa carnosa. Se oyó el sonido de un cráneo rompiéndose, sangre y mucosidad siendo succionadas. Tengo que salir de aquí. Agarrando la bolsa que contenía las caracolas, corrió hacia la cápsula de escape. Pero en ese momento, alguien lo agarró por la nuca. Un joven niño sirena. No, ya había confirmado quién era a través de ese halo, pero se había mantenido en silencio hasta ahora. Kim Soleum. El infectado Kim Soleum golpeó la nuca de Baksaeon contra el suelo. ¡Ak! En ese momento, una masa de carne pasó volando por encima de su cabeza. Baksaeon tragó saliva con dificultad. Si te mueves imprudentemente, morirás. La masa infectada se había envuelto claramente alrededor de la cápsula de escape en el centro. Entonces Kim Soleum, con una expresión extraña, comenzó a mirar hacia arriba, a la grotesca masa infectada. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué estás? El entorno se volvió inquietantemente silencioso. Baksaeon miró frenéticamente a su alrededor. Todos los niños sirena miraban al cielo con la misma expresión, levantando las manos. ¡Princesa! ¡Es la princesa! Los dos agentes también volvieron la mirada hacia la enorme figura que había irrumpido en la terminal atravesando el techo. Sus miradas se quedaron en blanco. «Ven aquí». Apareció una sirena de una belleza deslumbrante, como si la luz del sol se hubiera derramado desde el techo de la terminal. Sus miradas se quedaron en blanco. «Ven aquí». Apareció una sirena deslumbrante, como si la luz del sol se hubiera derramado desde el techo de la terminal, llenando el espacio blanco vacío. Preciosa. Como una estatua viviente de la princesa sirena, la enorme sirena brillaba con un aura divina. Un sobrecogedor asombro, admiración y encanto llenaron sus mentes, emociones que uno debería sentir ante la presencia de un ser tan grandioso. Ven aquí. El vacío blanco está cubierto por el hermoso palacio del océano brilla. Una pequeña plaza dorada en forma de colmillo brilla como una capilla. Llénala de alabanzas, adoración y afecto, y mira a tu maestro, niño. Pero aquí no hay nada que se parezca a una cápsula de escape.
Este es un lugar de oración. Un lugar para rezar a la princesa Sirena y... ¡Maldita sea! El agente Choi levantó su atrapasol y apenas logró bloquear su vista. A su lado, el novato imitó el gesto y escupió sangre, tras haberse mordido la lengua para recuperarse. Pero, de nuevo, la mirada desde arriba. «Ven, anciana». Un destello brotó de la mano del agente Choi. Un destello de luz, ardiendo dentro de la linterna. Fuego rojo y azul repelió el resplandor dorado del halo de la sirena. La casa Dokaebi. La casa Dokaebi ardió, creando un espacio de ilusión. Allí donde llegaban las llamas, las casas con tejados de tejas se tambaleaban y las sombras de los Dokaebis bailando y cantando parpadeaban. Un momento fugaz en el que la anomalía repelía a la anomalía. No aguantaremos mucho tiempo. Tenían que cortar tantas colas como fuera posible y meter a los niños en la cápsula de escape. La sirena, no, la masa carnosa, se enfureció e intentó alcanzar la cápsula de escape de nuevo, pero el espacio a su alrededor se distorsionó, obligándola a dar vueltas cerca del techo. Ahora es el momento. ¡Zas! Los adultos trajeados se apresuraron hacia la cápsula de escape. Los que llevaban máscaras de animales. Los empleados de Soñar Despierto Inc. Los ojos del agente Choi se oscurecieron. Al mismo tiempo. Tengo que seguirlos. Bak Saeon apretaba los dientes mientras observaba la misma escena. Era el momento de huir, pero el problema era que Kim Soleum seguía sujetando con fuerza la cabeza de Bak Saeon, inmovilizándolo. ¡Diablos! Una mirada astuta brilló en los ojos de Bak Saeon. ¿Había alguna forma de empujarlo? Este pequeño. Como el cabrón parecía un niño, ¿quizás era físicamente más débil que él? No, espera. Está contaminado. Puede que sea incluso más fuerte. Aún así, una cosa estaba clara. La mayoría de los individuos contaminados a menudo carecían de signos de inteligencia humana. La locura y las reglas extrañas gobernaban sus mentes. Disculpa, ¿no deberías estar más preocupado por la grande que está encima de mí? Ella no puede entrar ahora mismo. No deberías estar animándola. El bastardo lo estaba provocando. Ah, ¿acaso convertirse en un joven sirena le impedía comprender las palabras? Entonces Bak Saeon podía simplemente escribir en el suelo. Pero justo cuando intentaba garabatear el mismo mensaje en el suelo polvoriento con el dedo, la presión que le inmovilizaba la cabeza desapareció. Funcionó. Bak Saeon se levantó de un salto, listo para salir corriendo, pero Kim Soleum lo volvió a empujar hacia abajo. ¡Arg! ¿Por qué, otra vez? Entonces Kim Soleum comenzó a escribir en el suelo. Llévame. Llévame y corre. ¡Qué mierda! Bak Saeon, aturdido, soltó sin pensar. ¿A dónde? Kim Soleum volvió la mirada. Hacia el lado opuesto de la cápsula de escape. El pasillo de salida. Al mismo tiempo. ¿Son todos idiotas o qué? Hinna Sol frunció el ceño mientras miraba a los empleados de Soñar Despierto aferrados a la cápsula de escape como polillas. Incluso si entraban, ¿cómo planeaban salir exactamente? El camino para el lanzamiento de la cápsula de escape estaba completamente bloqueado por esa asquerosa masa de desastre biológico. Actuaban como mocosos despistados cegados por las recompensas en lugar de leer la situación. Oh, ¿hay algún lugar en la cápsula de escape donde podamos disparar un rayo láser o algo así? Ignorando las tonterías del novato obsesionado con el dinero, Hinna Sol evaluó la situación. ¿Por qué diablos soy yo la que está atascada haciendo esto? Le amargaba el humor pensar que ella estaba haciendo todo el trabajo mientras el personal del equipo regular holgazaneaba, pero si quería escapar, no tenía otra opción. Ese bulto de carne comenzó a enloquecer en el momento en que los jóvenes sirena fueron acercados. Como prueba, agarró a un niño sirena por el cuello y se preparó para lanzarlo hacia la biomasa. Golpe. ¿Estás loca? Disculpa. La mirada aguda de un agente del gobierno furioso la detuvo. Agente Bronce. Habiendo completado un rápido ritual de emergencia bajo la protección del agente Choi, se había despojado de su forma infantil a través del truco del Dokaebi y había regresado a su yo adulto. Una decisión necesaria, ya que la situación estaba escalando rápidamente. Apretando los dientes, le gruñó al empleado con la máscara de mariposa como si escupiera veneno.
Lo viste como un niño de verdad, ¿no? Si no puede usar la caracola, es solo un bicho raro infectado, ¿no? Incluso sin ella. Si solo se corta la cola, puede abordar la cápsula. Así que detente. Oye. Hinna Sol interrumpió, apenas reprimiendo su irritación. Incluso si abordas, ¿y luego qué? ¿Crees que puedes quitar esa cosa de la compuerta de lanzamiento? Entonces, ¿tienes bombas escondidas en tu bolsillo o qué? No. Sí, me lo imaginaba. Por supuesto que no. Y ni siquiera era seguro si la potencia de fuego humana funcionaría, ya fuera un desastre biológico o un fantasma. Simplemente lancemos algunos de ellos afuera y dispersemos el enfoque, luego huyamos. Llévense a quien quede si quieren. Pero subgerente, el gato nos dijo que los lleváramos a todos. Si dejamos a alguno, nos maldecirán o perderemos nuestra recompensa. Incluso hay un dicho, un gato siempre devuelve un favor. Ah. ¿Estamos a punto de morir y te preocupa una maldición? Ve a llorar por eso cuando estés afuera, ¿sí? Ese gato no se había vuelto a mostrar. Lo más probable es que fuera un fenómeno irregular único. Así que olvídate del gato o lo que sea. Por favor, coopere con el rescate civil. El cable de captura salió disparado de la mano del agente bronce. Hinna Sol se burló y agarró su propio equipo especial. No queda tiempo. Tenía que incapacitarla rápido. El agente bronce apretó los dientes, mirando hacia las llamas del agente Choi. La llamada de la colmena infectada comenzaba a atravesar el espacio deformado e infiltrarse en la ilusión de fuego. Ven aquí. La hipnotizante luz dorada comenzó a apoderarse de los niños una vez más. De alguna manera, por favor, dens prisa. No, incluso si cortaban la cola de cada niño, se estaba volviendo imposible ver cómo podrían escapar todos de este lugar. ¿Tenían que hacer selecciones? Con ojos sombríos, el agente bronce extendió su mano. Te encontré. Una mirada malévola se estrelló contra el espacio. Una descripción de un ser terrible y abrumador llenó la habitación como un descenso divino. Sí. Estaba descendiendo. Descendiendo. Señor gato. Una voz empapada en locura estática brotó de detrás de la máscara de Pony. Todos los humanos se congelaron. Campanas, voces, risas, engaño. La llamada a una hermosa tierra germánica a la podredumbre eterna, la decadencia y la servidumbre sin sentido. Contemplen. Los niños, antes cautivados por el desastre biológico, se tambalearon, bajando la cabeza. Su desorden psíquico colectivo sacudió la colmena infectada, e incluso la imponente imagen de la princesa sirena comenzó a temblar. Luego vino la telepatía. Cortatelo. Una orden contundente. Cortatelo. Los niños comenzaron a arrancarse sus propias colas. Con los rostros retorcidos de locura y terror, gritaron hacia el cielo. Luego, sollozando, se arrancaron sus propias colas. Sangre y mucosidad salpicaron en todas direcciones. Fue una visión infernal. La anomalía estaba devorando la anomalía. Rayu Haekban se puso de pie con dificultad y comenzó a detener la hemorragia de varios niños. Pero su mente había comenzado a comprender el lenguaje de una dimensión diferente. ¿No le gustaría conocer la horrible verdad de este mundo? La locura lo liberará. Sacudió sus pensamientos. Oh, ¿qué? Así que este mundo es en realidad bronce. Rayu Haekban levantó la cabeza de golpe. El sonido de esa escritura malévola había desaparecido sin que él se diera cuenta. Todo lo que quedaba eran los niños de pie, rígidos por el shock mental, sangrando por los lugares donde habían estado sus colas. Kiarararara. Y la gigantesca masa tumoral, retorciéndose violentamente. La criatura, ahora separada de cada huésped, chilló de rabia. O quizás, en pánico instintivo ante la amenaza a su supervivencia. La casa Dokaebi del agente Choi estaba empezando a colapsar. No. Prioridades. El agente bronce escaneó rápidamente al grupo. Así es. Primero, los agentes. Pero Uvas no estaba. ¿A dónde había ido? Miró entre los niños, pero el agente realmente se había ido. No, no puede ser. En ese momento, escuchó el sonido de alguien corriendo desde el otro extremo.
Desde el lado opuesto de la cápsula de escape, el corredor de salida, un empleado de Soñar Despierto Inc. corría hacia ellos. Máscara de cabra negra. Y colgado a su espalda, cubierto de sangre con la cola completamente arrancada, estaba Kim Soleum, flácido e inconsciente. Goteando sangre, el empleado gritó: «¡Muévanse!». «¿Qué? Muévanse, malditos». Fwick. Algo brillante describió un arco en el aire desde la mano del empleado enmascarado de cabra. Rayu Jaekban giró la cabeza. La botella de vidrio golpeó la masa tumoral del desastre biológico. De la boca de la botella, un líquido espeso de color rosa púrpura comenzó a derramarse. Jarabe sorpresa para niños. Sabor a pomelo. Era la poción que Kim Soleum había elegido, siguiendo el consejo del jefe de seguridad. Si se convertía a términos de Soñar Despierto Inc., su efecto sería poción de exposición. El objetivo pierde temporalmente la razón, mientras está incapacitado, revela sus secretos más emocionales y honestos. Incapacitación. Kiarararara. La figura de la princesa sirena, ahora empapada en jarabe, comenzó a colapsar. Retorciéndose violentamente, se desplomó en el suelo. Decenas de tentáculos tumorales se retorcían dentro de las úlceras, llamando a los niños, pero la conexión ya estaba cortada. Sin embargo, esa poción había sido hecha para humanos. Lo que significaba: esa cosa no dura mucho. Solo una apertura muy corta. ¡Corran! Los agentes corrieron hacia la cápsula de escape, arrastrando a los niños con ellos. Y entonces... En serio, ¡qué fastidio! Sorprendentemente, el miembro del equipo de élite de Soñar Despierto Inc. también entró en acción, agarrando rápidamente a los niños y corriendo directamente hacia la cápsula de escape. Incluso ladró órdenes a sus compañeros empleados. «Agárrenlos». «Sí, sí. Sí, señora». Después de presenciar los eventos descabellados de hace un momento, recalcularon los riesgos de dejar a los niños atrás y tomaron la decisión rápida de obedecer. Si envían la cápsula de escape primero y yo aún no he regresado, sepan que están muertos. Ante ese grito del equipo de élite, los empleados dentro de la cápsula de escape apretaron las mandíbulas y ayudaron a subir a tantos niños como fue posible. Para los que sangraban mucho, aplicaron las caracolas. El caos apenas estaba controlado, pero el tiempo se agotaba. Todavía quedan algunos afuera. Ahora. Verificación completa. Todos a bordo. De acuerdo. Habiendo también consumido su truco Dokaebi y regresado a su forma adulta, el agente Choi corrió el último y cerró de golpe la puerta de la cápsula de escape. Embarque confirmado. Y entonces, iniciando transporte al destino. Chit Dick. Con un silbido de vapor de la maquinaria, la enorme cápsula de escape comenzó a lanzarse desde el túnel. ¡Ah! A través de la ventana de la cápsula, vieron la masa gigante moviéndose para bloquear la puerta de lanzamiento una vez más. Golpe. Cientos, no, miles, de criaturas infectadas ordinarias irrumpieron en la terminal. Pero ya era demasiado tarde. La cápsula de escape se deslizó justo a tiempo y salió disparada más allá de la ciudad. En tránsito. ¡Ja! Están vivos. Mientras la gente se relajaba un poco y se desplomaba en sus asientos. Ahí. Lejos, en la vista abierta de la ciudad. Se está moviendo. El enorme cúmulo que una vez se había aferrado al castillo llamado el Palacio del Océano brilla. Se estaba tambaleando hacia adelante. ¡Bam! El temblor llegó a la cápsula de escape. La colmena del desastre biológico no se limitaba a lo que habían visto. ¿Qué es eso? Se había excavado bajo tierra, se había extendido por toda la ciudad. Arrastrándose sin cesar a la superficie, cubrió el centro de la ciudad y se derramó hacia afuera. Carne. ¡Ah! La monstruosa masa de carne, ahora sobre la tierra, aplastó el castillo que había infestado y se lanzó hacia la cápsula de escape en un último frenesí. Golpeó su masa pegajosa contra el suelo con un peso pesado y sordo, retorciéndose hacia adelante. El grotesco, espantoso y gigantesco desastre biológico se alzó y reveló la boca que antes había estado al ras del suelo. Se abrió un enorme agujero bordeado por hileras e hileras de dientes enormes y afilados, que rugía hacia ellos. Lanzó carne como misiles. Pegándose. Enganchándose.
Atrapando. ¡Pum! La cápsula de escape se sacudió al ser golpeada por la carne expulsada. ¡Ah! ¡Silencio! Pero no se estrelló. HRRK. El agente Choi le tapó la boca a un miembro del personal desconocido y volvió a mirar por la ventana. No está tan cerca como parece, todos cálmense. Y entonces, aquellos que finalmente pudieron medir la escala del desastre biológico se dieron cuenta de algo. Era tan masivo que superaba el alcance de la comprensión humana. Los números eran astronómicos, tanto que distorsionaban todo sentido de la distancia. Jaf. Al final, la enorme colmena del desastre biológico no pudo salir de la entrada de la ciudad y colapsó. Kiararararara. Dejando atrás una extraña vibración, como el sonido de niños riendo. Los cimientos subterráneos de la ciudad comenzaron a ceder, arrastrando el desastre consigo. Hacia el mar profundo. La cápsula de escape se distanció rápidamente de la escena, disparándose de forma segura a través del agua. La gente exhaló con fuerza, con sudor frío en sus rostros. Y entonces, no mucho después. Por favor, aborde su cápsula. Hemos llegado. Los empleados de Soñar Despierto Inc. comenzaron rápidamente a entrar en los dispositivos de cápsula conectados a la cápsula de escape. Una vez dentro, una persona sería envuelta en una esfera burbujeante de aire extraño y lanzada hacia la superficie, perdiendo el conocimiento en el proceso. Cuando despertaran de nuevo, estarían de vuelta en la realidad. Ese era el método de escape. Los agentes, habiendo escuchado este procedimiento mientras gestionaban a los empleados de la empresa con zanahoria y palo, hicieron lo mismo. Primero subieron a los niños, luego ellos mismos. Naturalmente, el agente más joven fue primero. Uvas. Debido a que su contaminación era tan severa, habían usado una caracola para evitar que se desangrara. Había evitado la muerte y se había recuperado un poco, aunque todavía se veía exhausto. Y como todavía tenía la apariencia de un niño con restos de una forma de sirena infectada, se veía aún más lamentable. Todo salió bien. Por supuesto. El agente Choi le agarró la mano con fuerza. Lo hiciste muy bien. Seguro que tenías miedo, ¿eh? Ahora puedes dormir. Volveremos pronto. Sí. Gracias. Kim Soleum, parpadeando lentamente, subió a una cápsula. Poco después, cerró los ojos y respiró hondo y constante. Lo logramos. Mientras la cápsula se sellaba, apenas reprimí un suspiro de alivio. Casi pierdo la cabeza. Los efectos secundarios de leer el Necronomicon casi destrozan mi cordura. Si no hubiera usado la caracola, quién sabe qué podría haber pasado. Pero era una apuesta que no tenía más remedio que tomar. ¿Qué más podría haber cortado todas las colas de los niños a la vez, incitar a los empleados de Soñar Despierto, y sacudirse el desastre biológico? Había sido pura suerte que me hubiera conectado con los niños a través de telepatía basada en la infección. En un estado donde la alucinación del Palacio del Océano brilla, ya se había debilitado bajo la locura y el miedo. Y luego, alguien gritando, «¡Cortate la cola!» ¿Dentro de tu mente? Por supuesto que los niños seguirían sin dudarlo. Siento haberlos asustado, pero esta era la única manera de salvar a todos. Solo esperaba que el shock no fuera demasiado profundo, y que, con la supresión de la memoria y el tratamiento adecuado después, se recuperarían. Me mordí el labio. Aún así, me sentía un poco más tranquilo. Porque me había llevado a todos y cada uno de los niños conmigo. Y ahora que toda la ciudad ha sido enterrada, será mucho más difícil para cualquiera volver a secuestrar niños. Quizás este era realmente el fin de la tumba de la sirena. Del Palacio del Océano brilla. ¿Y si el equipo de investigación de Soñar Despierto Inc. se enfadaba por ello? Sinceramente, no era mi problema. Esos psicópatas pueden lidiar con sus propias consecuencias. Tragué otro suspiro y dejé que la creciente neblina de la inconsciencia me invadiera. Un éxito era un éxito. Ahora, una vez que vuelva a la realidad. Oh, espera. Dijeron que volveríamos a la realidad, pero ¿dónde exactamente es eso? ¿La costa? Bueno, no es realmente mi preocupación. Los agentes veteranos se encargarán, ¿verdad? Confío en ustedes,
superiores. Incluso cuando me di cuenta de que mi brazo derecho todavía no estaba, acepté la somnolencia con una mente extrañamente tranquila. Escape. Oh, ¿qué es esto? Abrí los ojos. A mi alrededor había adultos inconscientes y niños que aún no se habían despertado por completo. Y cerca de mí estaba un solo hombre, completamente despierto. Una bata de laboratorio blanca. Gafas. Estaba de pie frente al agente bronce ahora despierto, sonriendo ampliamente, con los ojos brillando de fascinación. Ah, agentes del gobierno, ¿verdad? Una cara familiar. Kwak Jae-kang, jefe de sección del equipo de investigación de Soñar Despierto Inc. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Espera un minuto. De ninguna manera, este lugar. Miré a mi alrededor. Oficina de paredes blancas. Laboratorios. Un interior corporativo moderno e impecable que conocía demasiado bien. Sí, era familiar. ¿Por qué? Este era mi lugar de trabajo hasta hace solo unos meses. Habíamos escapado, directamente al corazón de Soñar Despierto Inc.